Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Entre Amigos. Les damos la bienvenida a todos ustedes, amigos cristovidentes, a este nuestro magazine Entre Amigos en el canal Cristovisión, el canal que ve el mundo con los ojos de Jesús. Después de la audiencia general del Santo Padre que vimos hace un momento, pues estamos aquí en nuestro magazine con un tema de iglesia, porque hoy es miércoles de iglesia en Entre Amigos. Padre Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Contento, muy buenos días, Marín. Contento también de estar acá con los cristovidentes en este año de la fe también, cultivar esa fe en cada uno de sus corazones, en cada uno de nosotros y formar mucho más iglesia, poder defender también nuestra fe, siendo conscientes de lo que creemos, ¿no? Y por eso hoy en Entre Amigos tenemos este miércoles de iglesia, Marín, miércoles donde reflexionamos acerca de la vida también, acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Cristo, ahí está nuestro Señor. Así que con ustedes en Entre Amigos continuamos hablando de miércoles de iglesia y vamos a hacer nuestra oración del día. Claro que sí. Oración. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe siempre en nuestra vida y que ese Espíritu Santo que Él nos ha dejado pueda morar siempre en nuestra vida, en nuestros corazones. Que ese Espíritu Santo nos levante los ánimos, nos dé también la fortaleza, nos dé también la capacidad de entendimiento en cada momento de dificultad y nos ayude también a valorar los esfuerzos de los demás. Ayúdanos, Señor, a formar mucho más iglesia, ese espíritu de unidad que se presente en nosotros, que haga de nosotros desaparecer todo odio, todo rencor, que sea ese mismo espíritu, Señor, que una a nuestra iglesia y que nos una también con nuestro Papa Benedicto XVI, que nos una también con todos nuestros obispos, que nos haga siempre fortaleza en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser más conscientes de que hacemos parte de ese cuerpo, Señor, ese cuerpo que es la iglesia, que nos sintamos siempre más unidos a ti, Señor, como esos sarmientos unidos al tronco, Señor, a la vid. Que esa vid también sea signo de alegría en medio de nosotros, que cuando consumimos la Eucaristía, todos aquellos que pueden consumir la Eucaristía se sientan diciendo ese amén, amén de iglesia, y aquellos que tal vez no puedan participar de la Eucaristía como pan de vida, en la palabra, acogiendo y viviendo la palabra, podamos sentirnos muchísimo más cristianos. Padre Santo, ponemos en tus manos a tantas personas que sufren, especialmente aquellos que están privados de la libertad en las cárceles, Señor. Te pedimos, Señor, que ellos que quieren atender a tu voz, Señor, tengan también un tiempo de meditación, puedan encontrar también una palabra junto con los que comparten, la palabra de vida, Señor, que vaya cambiando también en ellos ese espíritu a veces que por las dificultades puede volverse un espíritu rebelde. Danos, Señor, la capacidad de entender esas situaciones y de acompañarlas. Ayúdales también, Señor, a todas esas personas que se dedican a la pastoral en las cárceles, a la pastoral penitenciaria, a tener la fortaleza y la sabiduría que viene únicamente de ti, a ser testimonio de tu amor. Dale, Señor, también a aquellos niños que se dedican a la misión, aquellos niños que desde pequeños crecen en la infancia misionera, la capacidad de ser testimonio también de tu amor y de acoger también a aquellos que viven en dificultades. Ayúdanos, Señor, también a vivir en tu nombre y que ese espíritu de unidad, espíritu de paz, espíritu de reconciliación, espíritu de amor viva siempre entre nosotros para hacernos mucho más amigos de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Juan Eudes, ruega por nosotros. Bueno, estamos aquí de regreso en Entre Amigos después de esta oración tan bonita. Pues le vamos a presentar a nuestro invitado del día que nos va a acompañar con un tema hermosísimo. Encuentro con Cristo, camino hacia Dios. Nos acompaña el padre Raúl Telles, él es director de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios. Padre, bienvenido nuevamente a Entre Amigos.
Gracias, Marilyn. Buenos días, Padre Manuel, y un saludo a todos nuestros estimados cristovidentes. Qué bueno poder estar con ustedes compartiendo estos temas que nos llevan a vivir la alegría de ese gran encuentro con Jesucristo y de Jesucristo que nos lleva al encuentro con su Padre, porque precisamente el tema es Jesucristo, el encuentro con Jesucristo nos lleva a Dios, nos lleva a la experiencia del amor de Dios. Bueno, Así pues es, Padre. Y como siempre en esos encuentros con Cristo también tenemos que encontrarnos con su cuerpo, que es la iglesia, Madre. Entonces, como siempre aquí en Entre Amigos tenemos esos hechos del día, hechos de iglesia. Hechos del día. y en nuestro primer hecho del día, hecho de iglesia, un hecho de actualidad nacional, la iglesia en Colombia manifestó su rechazo a la inclusión en el POS por parte de la Comisión Reguladora de Salud del misoprostol como método abortivo para los fetos con vida, lo cual preocupa a la iglesia porque esto podría intensificar la cantidad de abortos. Veamos esa noticia. El secretario general de la Conferencia Episcopal de nuestra iglesia en Colombia, Monseñor José Daniel Falla, manifestó su desacuerdo con la Comisión Reguladora de Salud de incluir en el POS el isoprostol para métodos abortivos de fetos con vida, pues actualmente en nuestro país el sistema es avalado para la expulsión de fetos muertos. Las autoridades sanitarias del Estado han hecho pública su inminente voluntad de incluir el misoprostol en el plan obligatorio de salud, en el POS, para procurar la práctica del aborto de seres humanos vivos en la fase prenatal de su existencia. Al respecto, es nuestro deber reafirmar que la inclusión del misoprostol en el POS es una medida tanto médica como jurídicamente improcedente. En primer lugar, el INVIMA, de manera reiterada, ha señalado su oposición a aceptar el uso del misoprostol para el caso de fetos humanos vivos. Las actas del INVIMA en la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora expresa claramente que para el principio activo misoprostol han sido aceptadas únicamente las indicaciones de interrupción del embarazo con feto muerto y retenido y el tratamiento del aborto incompleto. Las indicaciones de inducción del parto con feto vivo no se aceptan por cuanto no existe evidencia científica suficiente de su utilidad en las mismas. Está en el Acta 37 de 2009. Por otra parte, las actuaciones administrativas de las autoridades sanitarias finalizadas a incluir en el POS el misoprostol se fundamentan en la reglamentación de la sentencia C-355 establecida en el decreto 4444 de 2006, el cual se encuentra suspendido por el Consejo de Estado. Dicha suspensión afecta a todas las normas que quieran reproducir las mismas disposiciones suspendidas. Por estas razones, el pasado 25 de octubre del 2012, un grupo de ciudadanos ha solicitado la suspensión de los efectos de las autorizaciones sanitarias del INVIMA ante el Consejo de Estado. Desde una perspectiva médica, es necesario evidenciar que el misoprostol ya se utiliza actualmente en Colombia como método de aborto químico. Como se ha evidenciado, el uso del misoprostol no garantiza la expulsión del embrión en su totalidad, particularmente a partir de la 8ª semana. Es nuestro deber pedir a las autoridades sanitarias del Estado que se informe en cada caso a las mujeres que el misoprostol las deja en una situación de riesgo, exponiéndolas al desarrollo de infecciones ginecológicas que podrían terminar incluso en la extracción de su útero. Reiterativamente, la investigación médica afirma que el misoprostol es un medicamento que además trae graves e inevitables consecuencias. Se han encontrado casos de ruptura uterina y otras complicaciones severas cuando se utiliza este medicamento como abortivo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Por otro lado, un estudio realizado en Francia por Rousset en el año 2011 evidenció que los puntajes de escalas de trastorno de estrés postraumático fueron mayores en mujeres que habían tenido un aborto por misoprostol.
Finalmente, Monseñor Falla agregó que se debe informar a la sociedad y esencialmente a las mujeres sobre las consecuencias fatales que puede tener el isoprostol para la salud. Desde la Conferencia Episcopal, Camilo Sánchez informó para Cristovisión. Pues muy bien, esta es la preocupación también de la iglesia colombiana, que se une a toda la iglesia porque en favor de la vida, ¿no, padre? Sí. Es una noticia bastante triste pues para el mundo entero, que se quiera incluir también ese elemento abortivo, ¿no? Dentro del POS. Sí, sobre todo ahora Monseñor Falla ha citado estudios del INVIMA con bastantes bases científicas sobre las contraindicaciones de este medicamento. Y yo creo que la labor de la Iglesia es sobre todo despertar la conciencia, y es lo que estamos haciendo, y lo que en estos pronunciamientos, porque a veces las personas utilizan estos medicamentos y no se les advierte todo lo que son efectos colaterales, efectos secundarios, y vienen muchas situaciones que después sorprenden a las personas. Todo esto es en la lucha que tiene la Iglesia por una cultura de la vida, ante una anticultura de la muerte que quiere como deshacerse de los seres humanos. Nosotros vemos la vida como un don, como una bendición, y si hay situaciones difíciles a nivel médico, científico, pues se trata de buscar los fármacos o los tratamientos que sean adecuados, y no estos fármacos que son engañosos. Eso es lo que está diciendo la Iglesia. Hay que mirar bien, y las autoridades tienen la obligación de explicar bien los efectos que puede traer el uso del misoprostol. Así es, padre, y también lo que usted decía acerca de la cultura de la muerte que se va generando en medio de nuestro mundo. Alguna referencia a este medicamento se decía en alguno de los diarios del país, que se utilizaba el misoprostol como elemento para expulsar, ¿sí? No hablaba de fetos, sino órganos invasores dentro de la mujer, dentro del útero de la mujer. Imagínense, ya no se habla de persona humana, ya no se habla de fetos, ya no se habla sino el órgano invasor dentro del útero de la mujer. O sea, una cultura de despersonalización, de muerte. Sí. Entonces, bueno, pues esta es la preocupación de la Iglesia y tiene que ser nuestra preocupación general, y Cristovisión siempre está también al pro de la vida. Pues esta ha sido nuestra nota de actualidad nacional. Continuamos también aquí en Hechos del Día con Rome Reports, gracias a Rome Reports desde el Vaticano. Nuestro segundo hecho del día: se estrenó película que habla sobre la búsqueda de la felicidad a través del perdón. Veamos esta noticia. 33 Postcards es una película basada en hechos reales que explora el perdón y el sacrificio personal como camino hacia la felicidad. Un australiano apadrina a una china huérfana con la que se comunica por medio de cartas. Sin embargo, cuando la pequeña viaja con su orfanato a Australia, descubre la verdad. Dean Randall es en realidad un preso que cumple condena por homicidio. Es una historia sobre el amor que todos tenemos dentro. Todos queremos amar a alguien y también queremos ser aceptados y amados. Es una historia humana de cualquier país que se verifica en nuestros corazones. La película 33 Postcards explora la llegada a la madurez de una niña, la figura paterna de un hombre que no sabe dar cariño, la soledad y el camino del perdón. Narra la vida de dos personas que vienen de mundos muy distintos, pero que tienen en común la sensación de estar solos. A pesar de lo que les diferencia, su pasado, la cultura, la lengua, la raza, nosotros vemos aquello que les une. La película se graba como fruto de un tratado de coproducción cinematográfica firmado entre Australia y China en 2008. Recibió un premio en el Sydney Film Festival, en el que compiten películas que muestran el multiculturalismo del país. Qué bonita noticia. Preciosa. Muy bonita, porque se une también en medio del arte dos pueblos, ¿no? Austria y China. Australia y China, exactamente. Dos personas en situaciones totalmente diferentes y bueno, cómo podemos buscar la felicidad a través del perdón. Claro, y mira, un llamado también a todos los cristovidentes a buscar ese diálogo, ¿no? A través del perdón. Y como cuando una persona
se abre a la relación con otra, así sea a través de una carta, a través de estos medios de comunicación, cómo el hombre, la persona sale de su soledad y empieza a descubrir que la vida tiene un sentido, es el encuentro con el otro que es reflejo de Dios, una niña pequeña, es la causa de la alegría de este hombre que está en prisión y los dos tienen una alegría profunda de experimentar ese calor humano, esa relación que se da a partir de una opción, ¿no? Sin importar tampoco las diferencias de cultura, de género, de edad, pues podemos también acercar al otro a sentirse mucho más persona, a sentirse mucho más humano. Pues esto ha sido nuestro segundo hecho del día y en nuestro tercer hecho del día, Mari. Hecho de iglesia, nuevamente le agradecemos a Rowan Reports. El comienzo del año de la fe se ha vivido en todo el mundo y los obispos escoceses también tienen su forma particular de invitar a celebrarlo. Veamos esta noticia. Para poder participar en el Año de la Fe, lo primero es entender bien de qué se trata. Esta iniciativa invita a los católicos a conocer mejor su propia religión, todo acerca de la historia, la doctrina y el patrimonio artístico. Para explicar mejor el Año de la Fe, la Iglesia en Escocia ha puesto en marcha una web con consejos para profundizar en la fe. Los usuarios pueden encontrar artículos sobre religión, las lecturas de la misa, cursos de formación para adultos y niños y documentos de la Iglesia. La web no se limita a Escocia, también tiene la lista de eventos internacionales, entre ellos los del Vaticano. Y para llegar a cualquier lugar del mundo ofrecen la opción de seguir la página con Facebook y Twitter, para estar siempre al día. El Año de la Fe y la nueva evangelización han centrado la atención en qué medidas tomar para ayudar a los católicos a difundir el mensaje del Evangelio en su vida diaria. Esta web explica de forma concreta cómo afrontar esta tarea y por qué hoy es algo prioritario. Pues como siempre utilizando la iglesia, también los nuevos métodos para anunciar el Evangelio, esos portales web. Gracias también a la iglesia, allí el mundo se ve con los ojos de Jesús, pero anunciando la fe, las cosas nuevas que hay que creer, ¿no? Sí, está interesante, ¿no? Ese portal web que tiene esta iglesia de Australia, bueno, de Escocia, utilizando las nuevas tecnologías para la nueva evangelización. Exactamente. Y como nosotros también utilizamos esas nuevas tecnologías gracias a Rowan Reports en este anuncio, en esta cuarta nota del día. Son más de 40.000 voluntarios que ultiman detalles para la Jornada Mundial de la Juventud el próximo año en Río de Janeiro. Veamos esta nota. Para que todo esté a punto para el encuentro del Papa con los jóvenes en Río de Janeiro en julio de 2013, cerca de 40.000 voluntarios trabajan ya en los preparativos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Ser voluntario es otra forma de participar en la JMJ ayudando en la organización del evento, planificar el alojamiento de los peregrinos, los grandes eventos con el Papa o la comunicación. La única condición es tener más de 18 años, ni siquiera el idioma es un problema. Cada voluntario puede elegir entre incorporarse de inmediato o dentro de los 15 días previos al 23 de julio, día en que comienza la JMJ. Para apuntarse hay que rellenar este formulario de la web oficial de la JMJ de Río antes de que termine 2012. Para facilitar la coordinación entre todos los voluntarios han creado un blog y una página en Facebook para dar a conocer cada nuevo detalle. En la anterior Jornada Mundial de la Juventud de Madrid participaron más de 20.000 voluntarios. Actualmente en Río ya han duplicado esa cifra y cuentan con 40.000 voluntarios. Un indicio de que también la próxima JMJ será un éxito. Pues Bueno, en entonces, este continente la esperanza, Mariel. Sí, ahí está entonces la invitación para que por Google encuentren la página de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro 2012. Es rio2012.org si quieren ingresar directamente a la página y ahí se pueden inscribir. Recuerden que hay 40.000 vacantes para ser voluntarios y bueno, los requisitos, uno de esos es ser mayor de 18 años. Ser mayor de 18 años, si se puede uno enlistar ya o en los 15 días anteriores al evento. Exactamente. Bueno, y en nuestro quinto hecho del día, hecho de iglesia, habló la sucesora de la Madre Teresa de Calcuta. Afirmó que ayudar a los pobres en el Año de la Fe será uno de los objetivos de las misioneras de la caridad. Veamos esta noticia. El trabajo de las misioneras de la caridad se desarrolla entre los más pobres entre los pobres en todos los países del mundo. Por eso también ellas, en ese ambiente, son parte de la nueva evangelización.
En la mayoría de nuestras comunidades estamos llevando a cabo la nueva evangelización en nuestro trabajo por los pobres, ofreciendo el Evangelio o la vida de la Iglesia donde no se conocen. Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe el 11 de octubre para ayudar a los católicos a profundizar en la fe, y las misioneras de la caridad saben bien cómo lo harán. El Año de la Fe es un gran regalo para nosotros. Sin duda queremos utilizarlo para profundizar en nuestro conocimiento y en nuestro estudio de los documentos vaticanos y del catecismo de la Iglesia Católica. Su objetivo es hablar de Dios a quienes lo conocieron pero lo han olvidado, también entre los más necesitados y los miles de voluntarios que participan de sus proyectos de ayuda. Pues bien, en este Año de la Fe, estas hermanas de la Madre Teresa de Calcuta pues se preparan también a seguir ese objetivo misionero, ¿no? A encontrar también allí en el catecismo la fortaleza de la fe y la defensa también de la fe ante el mundo, ¿no? También basados en la nueva evangelización. Qué bello eso de estas hermanas, nos recuerdan siempre a la Madre Teresa de Calcuta, ese rostro tan bondadoso, lleno de ternura, y ellas dicen que en este Año de la Fe van a seguir sirviendo a los pobres, porque ahí está el rostro de Jesucristo, en los más pobres, en los más excluidos de nuestras sociedades. Y hablando del Año de la Fe, que celebra también esos 50 años de vida del Concilio Vaticano II, en donde la Christi Fieles Laici le da una fortaleza también a los laicos, pues está esta noticia del día. Cardenal Erdo propone reforzar el papel de los laicos para la nueva evangelización. Veamos esta nota. El Año de la Fe, convocado por Benedicto XVI, servirá para aplicar muchas de las propuestas que surgieron durante el sínodo sobre la nueva evangelización. Peter Erdo, arzobispo de Budapest, fue votado por todos los obispos para representar al continente europeo en el Consejo Permanente del Sínodo sobre la nueva evangelización. En su opinión, estas son las claves para entender el concepto de la nueva evangelización y el Año de la Fe. Los puntos principales son, naturalmente, las nociones de la nueva evangelización, de las que hablamos desde hace años, pero todas giran en torno a una principal. ¿Quién es el sujeto activo de esta nueva evangelización? Nosotros estamos convencidos de que los evangelizadores son, en primer lugar, Jesucristo y el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Además, el arzobispo de Budapest destaca el papel que los laicos tienen en la nueva evangelización. En nuestra diócesis de Budapest tenemos 200 sacerdotes diocesanos, pero yo personalmente firmo cada año al menos 350 mandatos para profesores de religión, sobre todo para mujeres que han estudiado teología y que trabajan en escuelas o parroquias. Erdo subrayó que el compromiso de recordar el papel de la fe en la vida diaria pasa no solo por los sacerdotes y las personas consagradas, sino especialmente por los laicos, que deben ser los principales protagonistas de la nueva evangelización. Bueno, el protagonismo de los laicos en esa nueva evangelización. Hemos hablado de nueva evangelización en casi todos nuestros hechos de iglesia. Es que es así, Marilyn, porque este es el canal de la nueva evangelización y por eso esta noticia nos invita también a todas las personas a unirnos en la iglesia por ese nuevos métodos, nuevos ardores, pero manteniendo el mensaje que es el mensaje de Cristo, el reino de Dios en medio de nosotros. Padre, es importante también que los laicos participen de la nueva evangelización, ¿no? Qué bueno, porque realmente ellos son la mayoría de la iglesia, ellos son los destinatarios. Decía el obispo que los protagonistas son Jesús, el Espíritu Santo, pero en realidad el Evangelio también se encarna en los laicos, sobre todo cuando ellos tienen acceso a personas y a lugares que otros no pueden llegar. A veces los sacerdotes, los obispos no podemos llegar a esos sitios. Entonces los laicos son testigos del reino de Dios en medio de sus hogares, en medio de sus oficinas, en el mundo de la ciencia, en las universidades. Y qué bueno que muchos en este llamado que hace la Iglesia a la nueva evangelización se sientan esos transmisores, esos anunciadores de esa buena noticia. Bueno, y en nuestro último hecho del día, hecho de iglesia, en la audiencia general el Santo Padre explicó cómo nace de manera natural el deseo de conocer a Dios. Veamos esta noticia. Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado hoy sobre un aspecto fascinante de la experiencia humana y cristiana, el misterioso deseo de Dios
que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Las experiencias humanas fundamentales, como el amor y la amistad, muestran que en todo deseo humano está el eco de un deseo más grande, que nunca se satisface plenamente. Esta dinámica del deseo testimonia que el hombre es un ser religioso. También en nuestra época aparentemente cerrada a lo trascendente, se puede abrir un camino hacia el auténtico sentido religioso de la vida, que muestra cómo la fe no es absurda o irracional. Es necesario promover una especie de pedagogía del deseo, que enseñando el gusto por las satisfacciones más auténticas de la vida, la búsqueda continua de los bienes más altos vaya dirigida no a sofocar el deseo, sino a purificarlo y liberarlo para que pueda alcanzar su verdadera profundidad. Cuando el deseo se abre la ventana hacia Dios, es ya un signo de la presencia de la fe en el alma, que es un don de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que sea acreciente nuestra fe, en Él que haga ver su rostro a todos los que lo buscan con sincero corazón. Muchas gracias. Bueno, hoy escuchábamos las palabras del Papa Benedicto XVI, donde en la audiencia general que escuchábamos hace un momento nos explicaba precisamente cómo nace desde el principio, desde que nacemos, valga la redundancia, esa necesidad de conocer de Dios. El hombre dentro de su ser está, dice el Papa, que ha sido creado por Dios y para Dios. Es decir, en su ser profundo está esa apertura a Dios. San Agustín decía que el hombre es capaz de Dios y lo recoge el catecismo. Y qué bueno que nunca dejáramos apagar en nosotros esa búsqueda de Dios, esa necesidad de Dios, ese anhelo profundo que todos llevamos de amor, de felicidad, de paz. Bueno, y esta última noticia, Padre, nos da también pie para lanzar nuestro tema del día, ¿verdad? Sí. Esa capacidad de que venimos para conocer a Dios, para estar con Dios, pues es el camino, ¿cierto? El camino que es Cristo mismo, ese encuentro con Cristo que nos lleva hacia Dios Padre. Por eso veamos este panorama para nuestro tema del día. Panorama. Los encuentros con Cristo son espacios que se dan para un reencuentro con nuestra fe. Al acercarse a Cristo se vive plenamente, llenos de amor y sabiduría para estar dispuestos a difundir la palabra de Dios. Un encuentro con Cristo puede suceder en cualquier momento, así que esté atento porque Cristo siempre se encuentra a su lado, solo que en ocasiones se duda si Él realmente está ahí. Hoy en Entre Amigos les contaremos cómo identificar un encuentro con Cristo. Panorama. Bueno, precisamente ese es nuestro tema del día, hermoso tema de miércoles de iglesia. Nosotros los invitamos a todos ustedes para que participen. 747-0710, marcan la opción 3 a través de entreamigos@cristovision.org y también a través de las líneas directas nacionales que en pantalla casi todo el tiempo están y que las pueden encontrar también en www.cristovision.tv. Así es, Marilyn, y allá en nuestro panorama decían que debemos estar atentos porque Cristo siempre se encuentra al lado nuestro, ¿no, Padre? Vea, ahí está Cristo. Claro.
ese encuentro con Cristo, encuentro con nuestro Señor. Padre, ¿cómo hacer en la cotidianidad para uno encontrarse con Cristo? ¿Qué significa el encuentro con Cristo? Qué importante, estimados cristovidentes, este tema del encuentro con Cristo, porque es el encuentro lo que hace vivir la experiencia del amor de Dios. Y el encuentro es muy importante. Nosotros vivimos de encuentros. Por ejemplo, nuestros padres se encontraron un día y se enamoraron, se conocieron primero y se enamoraron. Los encuentros humanos, los encuentros de personas aportan. Cada vez que yo me encuentro con alguien, ese alguien me aporta algo y yo le aporto algo a él. Y con Cristo las cosas pues son mucho más grandes porque Cristo es aquel que encarna el amor de Dios, aquel que nos manifiesta el amor de Dios. Nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, varios encuentros. Si uno lee, por ejemplo, Marcos 1, capítulo 16, dice, caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejando las redes, le siguieron. Entonces, aquí vemos un encuentro, y ese encuentro se realiza en la comunidad. Siempre los encuentros con Cristo no son individualistas, no son intimistas, se realizan en medio de la comunidad. Aquí están entonces Simón y su hermano Andrés. Ellos estaban en circunstancias concretas, eran pescadores, estaban en el lago, y en medio de ese trabajo, en medio de sus preocupaciones, de sus afanes de cada día, Jesús sale al encuentro de ellos. Aquí hay una gran diferencia con otros encuentros. El que toma la iniciativa es Jesucristo. Padre, eso es clave en la vida espiritual. Todo en la vida espiritual procede de la iniciativa gratuita de Dios. Aquí Jesucristo, entonces, que ve a estos dos que eran pescadores y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Aquí hay una palabra. Siempre el encuentro se realiza primero a través de la vista, porque dice que los vio. En el lenguaje bíblico, ver significa también amar, acoger, conocer al otro en la profundidad. Y además de eso viene acompañada de una palabra, vengan conmigo, es como un mandato. Y aquí nos recuerda cómo la palabra de Jesús es una palabra creadora, siempre. Ojalá que en nuestros encuentros con Cristo pudiéramos estar como abiertos a su palabra. Él siempre en medio de las circunstancias. Aquí son unos pescadores, pero podemos estar en medio de la oficina, podemos estar frente a un computador, podemos estar en medio de la cotidianidad de un hogar, en la escuela, en la universidad. Jesús siempre se va a acercar y hay muchos signos que nos muestran su presencia, sus llamados. A veces es a través de otra persona, a veces a través de un sacerdote, a veces a través de un joven, de una persona que nos habla de Dios, que encarna. ¿Cuántos han iniciado así ese encuentro profundo con Jesucristo? Porque necesitamos ver, necesitamos oír, necesitamos tocar. Y esos signos los tiene la iglesia cuando se hace la catequesis, el comienzo sobre todo de la evangelización, que es el anuncio. ¿Cómo van a creer si no hay quien les anuncie? Y aquí es Jesucristo mismo el que hace como de evangelizador, y él mismo se da a conocer, sale al encuentro de dos personas y los sorprende en su vida, en su cotidianidad, y ellos acogen esa presencia de Jesús, que se sienten tocados profundamente. Por eso dice que inmediatamente dejando las redes, le siguieron. Lo siguieron. Es todo un proceso hermoso de ser vistos por Jesús en una situación concreta, en un contexto concreto. No es en el templo, no es en una iglesia, es por fuera, en la vida diaria, y a partir de ese encuentro con Jesucristo reciben una palabra, esa palabra que es palabra de Dios. Esa palabra de Dios, esa palabra es creadora. Qué bueno, todo lo que viene de Dios, todo lo que viene en nombre del Señor es una palabra creadora. Iniciativa gratuita de Dios, ha dicho usted, Padre, que nos lleva en una situación concreta, en un contexto concreto a ese encuentro con Él. Y pues así también pasó con la Virgen María, ¿no? Esa iniciativa gratuita de Dios, María, que le dice, la llama a ese encuentro con Él, y además para participar en esa obra
de salvación. Por eso hoy, teniendo en cuenta en ese encuentro con Cristo, con el Señor, para que nos lleve hacia Él, a María, que intercede mucho por nosotros. Y en este Ángelus, Padre, ¿por quién lo ofrecemos? Lo vamos a ofrecer por todos aquellos que no conocen a Cristo, que no han recibido la alegría del encuentro con Cristo. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su muerte, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De regreso aquí en nuestro magazine Entre Amigos, y nuevamente los invitamos a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros 747-0710 y pueden marcar al número 3, ¿cierto? La opción 3 para comunicarse acá en estudio. También lo pueden hacer a través del correo electrónico de entreamigos@cristovision.org. Recuerden que estamos hablando del encuentro con Dios. Encuentro con Cristo, camino hacia Dios. Oye, así que ahí está la invitación. Mari, podemos preguntarle también a los estudiantes si han tenido un encuentro con Cristo. ¿Cómo tener un encuentro con Cristo, ¿no, Padre? Usted nos decía, mire, es la iniciativa de Dios mismo que nos llama y quiere encontrarse con nosotros. ¿A través de qué? De la cotidianidad, a través de una situación concreta, en un contexto concreto, con personas concretas. Porque a veces tenemos que estar atentos a Cristo que está a nuestro lado y se nos puede pasar por yo le comentaba, porque estaba dándole vueltas en mi cabeza, yo recordaba algún capítulo de Rapsé ya antiguo, sí, de los primeros, y era muy bonito porque era para una cena de Navidad y Jesús se había comprometido con ese títere, que no recuerdo si era Mabel, bueno, alguno de ellos, que iba a ir a cenar con ellos. Entonces llegó un zapatero, llegó un mendigo,
Llegó en varias personas, pero ella no lo dejó pasar. Yo vengo a cenar contigo. No, tú no eres Jesús, yo preparé esto para él. Al final le dijo, ¿por qué no llegaste? Preparé todo para ti. Y él dijo, sí, yo llegué, yo era el zapatero, yo era el mendigo, yo era esa persona, pero tú no me dejaste pasar. Entonces a veces Jesús llega a nuestra vida en diferentes personas y nosotros no le permitimos que entre a ella. Esa es la tristeza de personas que también a los discípulos les pasó lo mismo con Cristo. En medio de su tristeza, en medio de sus problemas, aquí como en este caso del títere, en medio de su afán porque tenía una imagen de Jesús distinta y en medio de las preocupaciones de la vida, como que dejamos de tener esa mirada profunda, esa mirada, como dice el Principito, es que lo importante se ve es con los ojos del corazón. Hay que tener esa mirada de fe, y yo creo que en este año de la fe estamos invitados a pedirle al Señor que cada día cuando nos levantemos tengamos esa capacidad de ser sensibles a esas presencias de Dios en las personas y en los acontecimientos. Yo siempre, de las cosas que le pido a Dios cada día es, Señor, dame esa mirada de fe, porque Dios siempre va a estar haciéndose presente en nuestra vida. Los signos de su amor se van a sentir en la creación, en las personas que nos rodean, en el afecto de los niños. Hay tantas maneras de ver esa presencia de Dios y Cristo pues para nosotros es la gran presencia de Dios para nosotros. Y hemos visto cómo a los primeros discípulos Él mismo los ha buscado. Tradicionalmente los que buscan son los discípulos, y aquí es Jesucristo el que está buscando. Y yo creo que a todos nosotros Cristo nos ha estado buscando. Y hemos tenido el primer encuentro con Él, que es en el bautismo. Es muy importante en este año de la fe saber que esa alianza, ese pacto de amor de nosotros con Dios se inició a través del sacramento del bautismo. Y es importante avivar esa fe, despertarla, porque muchas veces estamos como con los ojos cerrados para descubrir esa presencia y con los ojos y con los oídos también cerrados para escuchar la voz del Señor. Padre, siempre uno tiene un encuentro con alguien por un interés, ¿cierto? Voy a ir a encontrarme con tal persona para irnos a tal parte, sí, un interés de compartir, de negociar algo. Bueno, siempre uno tiene un interés en un encuentro. Jesús sale a nuestra búsqueda, ¿con qué interés, Padre? ¿Por qué ese encuentro con Él? ¿Para qué ese encuentro con Él? Yo creo que aquí es donde se ve que definitivamente Dios tiene unos designios de amor, de misericordia, de salvación para nosotros. Dios sale a nuestro encuentro a través de Jesucristo porque nos quiere salvar, porque nos quiere personas felices, porque nos quiere personas que tengan sentido a la vida, porque lo propio de la presencia de Dios es que nos aporta una luz, un sentido a la vida. Es que el encuentro es gratuito, es el amor desinteresado de Dios que nos quiere salvar, que quiere que, como dice Jesús, Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, hay una iniciativa de Dios que es nuestra salvación. Padre, y me interesa mucho también este tema porque ese encuentro con Cristo es para salvarnos, como decíamos, también puede ser intervenido por otros, ¿no? Sí, se puede facilitar o también puede ser obstáculo de otros. Por ejemplo, en un texto, el texto de hace algunos domingos que se hablaba de Bartimeo, ¿no? Que estaba a la orilla del camino, había muchos que le decían, cállese, no grite, tranquilo, déjelo allá, tranquilo al maestro. Hay personas que quieren impedir también el encuentro con Cristo, ¿no? De pronto hasta muchos de nosotros podamos ser causa, obstáculo de ese encuentro con Cristo. En el ejemplo del bautismo, por ejemplo, muchos papás dicen, o muchas personas dicen, que mi hijo se bautice cuando sea bien grande, ¿sí? Que él opte por su fe. Y hablando de que es el primer encuentro con Cristo, usted nos dice, ¿para qué? Para la salvación, para ser felices, para darle sentido a nuestra vida. Podemos ahí ser obstáculo entonces para ese encuentro con Cristo, los papás que dicen eso. Y fijémonos en ese caso del bautismo, Padre Manuel, como lo primero que va a vivir y a recibir a través del bautismo es la filiación. Es decir,
ese hijo, que ya es un hijo de sus papás, tiene una dignidad mucho más trascendente, que es un hijo amado de Dios, como Jesús se sintió un hijo amado de Dios. Entonces, ¿por qué no acercar a esa fuente del amor a ese hijo, a esa hija lo más pronto posible? ¿Por qué no recibir ese sentir que no va solo? A mí me parece que la fe lo que le aporta a uno es esa seguridad de que no va solo en el camino de la vida. Usted siempre va al lado, el Señor siempre irá con usted. Dios va a su lado. Hay personas que yo veo a veces en la calle, en los buses, en los lugares donde uno frecuenta, que van completamente estresadas, como si tuvieran que cargar el peso de toda la realidad, de todos los problemas encima. No, nosotros sabemos que no somos hijos huérfanos. Dios va con nosotros, Dios nos asiste, Dios nos socorre. Y eso es lo que nos aporta el encuentro con Cristo. Y ojalá que las personas que están a nuestro alrededor nos ayuden sean como signo también de ese amor de Dios, porque un buen papá, una buena mamá son el primer rostro de Dios para sus hijos, porque el hijo no va a ver a nadie más sino a su papá y a su mamá. Entonces, qué bueno es reflejar también la presencia de Dios para que otros tengan la oportunidad de encontrarse con su presencia, con su amor. Se encuentran con nosotros, pero también descubren que son amados de Dios. Padre, ¿en qué momentos claves de nuestra vida, pues ya nos confirmó usted que en el bautismo es el primer encuentro que tenemos con Dios y obviamente al finalizar nuestra vida, pero en qué otros momentos claves de nuestra vida sabemos que tenemos presencia y encuentro con Dios? Bueno, hay una cosa bien importante en nuestra fe católica, cristiana, es que nuestros encuentros son comunitarios. Por eso cada vez que vamos a la celebración de la Eucaristía, cada vez que vamos a los sacramentos, donde se ve la iglesia, pues es en la comunidad donde sentimos la salvación de Dios. Dios siempre se manifiesta a través de signos, a través de personas, son signos eficaces de su gracia, de su amor. Entonces, me parece, Marilyn, lo primero son la misma comunidad que celebra la fe, que celebran los sacramentos. Cuando usted ora, cuando usted abre el corazón, cuando usted se encuentre con personas, las que sean, si usted ve en ellas el rostro de Cristo, ahí usted está viendo como la oportunidad también de encontrarse con Dios, porque todos somos también sacramento de Dios, ¿no? Las personas, especialmente los más necesitados, los niños, los enfermos. Miren, yo a veces cuando voy a visitar a un enfermo, y me imagino que es la experiencia también del Padre Manuel, uno va a visitar a un enfermo y esa manera como el enfermo ve a Dios, asume la vida, a veces es el mejor mensaje para uno, que es el sacerdote, que es el evangelizador, porque todo encuentro siempre nos remite, todo encuentro con el otro nos remite al otro con mayúscula, que es Dios. A Dios. Pero una anécdota frente a eso, padre, hay un personaje allá en los barrios, en un barrio donde yo vivo, es un embolador. Y entonces hoy me decía unas palabras muy bonitas. Dice, padre, es que hay mucha gente que se queja por ser pobre, ¿sí? Que porque no tengo plata, que estoy en la pobreza, que no sé qué. Digo, mire, pobre es aquel que no tiene nada que hacer, ¿sí? Y pobre es aquel que no tiene a Dios en su vida, dice, porque usted nada más el hecho de abrir los ojos y ver esa belleza de mundo, esa belleza de creación que ha hecho el Señor para uno, es ser muy rico, y entonces una belleza de persona dice, este le habla a uno de Dios, este hombre le habla a uno de Dios, y siempre le pregunta a uno cómo está, y dice, feliz, feliz. La manera de vivir ese encuentro con el Señor a diario, a través de los otros, de la naturaleza, de abrir los ojos y apreciar lo que el Señor mismo le ha puesto en su vida, ¿no? Esa alegría que produce este tipo de personas que se abren a la acción de Dios. Ahí es donde uno ve la acción de Dios, en la sencillez, en medio de su humildad. Ahí estas personas nos hablan de que Dios sí existe y que Dios es el que les da esa fuerza, esa alegría, el que los impulsa a vivir. Por eso la verdadera pobreza y la verdadera tristeza es no tener el encuentro con Dios, no vivir la experiencia de Dios. Y lo pudiéramos hacer. Al mismo hecho que tú dices ahora de levantarnos, de abrir los ojos, lo que decía este embolador, eso ya me remite a que la vida es un regalo de Dios y que hay alguien del cual viene
esa vida que es la fuente de la vida, del amor, de la alegría, el que me da la fortaleza para enfrentar las realidades que me toca afrontar y que me va a acompañar, el Dios con nosotros, como decimos del Emanuel. Y además que decía, era muy chistoso porque decía, mire, yo estaba cuidándole el carro a un señor que tiene una flota de carros de carga, ¿no? Y estaba quejándose y quejándose porque no tenía plata para esto, que no sé qué, que se iba a quedar en la quiebra, no sé qué. Le dijo, ¿sabe qué? Más bien, venda todos esos carros y cómprese una caja en volar y verá que es feliz. Qué bonita solución. Sí, claro. Se está dando cuenta de aprovechar la vida, hola. Claro. Claro, el Qué encuentro bonito. con el Señor para llevarlo a uno a Dios, ¿no? Que lo hace uno feliz. Y le contagia al otro de alegría en lo cotidiano. Y eso está en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, las parábolas de Jesús, que el reino de Dios es como aquel tesoro escondido en el campo, que el que lo encuentra, entonces vende todo lo que tiene, con la alegría de haberlo encontrado, por la alegría de haberlo encontrado, vende todo lo que tiene y va y compra ese campo para tener ese tesoro. Esa es la belleza. Y ojalá que muchas personas creen que la felicidad está, como dicen, en el tener, o el placer, o el poder. Pero eso, ¿para qué? Si no hay alguien que guíe mi vida, que le dé, sobre todo, sentido a eso que tengo, a eso que soy. Es que lo más hermoso del encuentro con Cristo, tenemos que decirlo a todos los estimados cristovidentes, es que cuando Él viene a nosotros, y lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, no nos quita nada. El encuentro con Cristo nos engrandece, nos enriquece, porque le da un sentido a la vida, un significado. Y ya sabemos entonces quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Que eso es lo que muchas veces las personas no tienen esa alegría de saberlo, porque están simplemente trabajando como robots, como entes dedicados a producir, dedicados a consumir, y no saben el sentido de la vida, que esa es la perla preciosa que tenemos dentro. Yo aprendí una cosa aquí, Padre. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Sí. ¿De dónde venimos? Venimos del Padre Celestial, que hemos creado. ¿Y hacia dónde vamos, Padre? Bueno, vamos a realizar el proyecto del Reino de Dios, que se realiza aquí en la cotidianidad, en una familia, en una opción de vida, en los que son consagrados. Cada uno tiene una opción de vida y ahí se va realizando, y lo definitivo es que el hombre está hecho para Dios, entonces será el encuentro definitivo con Dios, cuando Dios llene todas nuestras expectativas, todos nuestros anhelos, todas nuestras búsquedas de allá en el encuentro definitivo con Él. Pues Padre Raúl, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. El programa, pues yo se lo he dicho varias veces y obviamente se han dado cuenta que es un poco más corto el día miércoles por audiencia general del Santo Padre, pero se torna muy ameno, muy hermoso, porque hablamos de temas de iglesia. Yo les agradezco a todos ustedes por estar ahí conectados con el canal Cristovisión, y también obviamente le agradecemos al Padre Raúl Telles, que nos acompañó el día de hoy. Con mucho cariño, con mucho gusto, y un saludo en la Pastoral Familiar del Minuto de Dios. Seguimos animando estos encuentros. Yo trabajo cada mes en los encuentros de renovación matrimonial para parejas, entre 30 y 40 parejas. Y también este fin de semana tendremos el encuentro de renovación para novios, para que las personas descubran también la alegría de ese encuentro con el Señor en medio de su relación de pareja, porque esa relación de pareja ya es parte de un caminar en la fe, y ese caminar en la fe los lleva al encuentro con Cristo, que es su alegría y su gozo. Padre, y si unos novios que nos están viendo por allá, el novio o la novia, quieren participar de ese encuentro, ¿pueden hacerlo? Sí, claro. ¿Cómo? Deben comunicarse al teléfono 251-8548 o a la página web www.comunidadalegría.org. Ese encuentro es un encuentro largo. Empieza a las 8 de la mañana, el sábado termina a las 8:30, y el domingo, vuelven a sus casas, el domingo es de 8 a 7 de la noche. Queremos que realmente se tenga el espacio para vivir ese encuentro con Jesús, ese encuentro de pareja y ese mirar el proyecto hacia el futuro, cómo realizar esa vida en pareja
en todos los aspectos de la vida, en el aspecto afectivo, en el aspecto del diálogo, en el aspecto de la administración del hogar, en el aspecto de la educación de los hijos, todos esos aspectos que en el fondo deben ser una buena noticia para estos esposos. Pues bueno, con esa información, muchísimas gracias, Padre, de nuevo. Y pues hemos visto hoy el encuentro con Cristo que nos lleva también a ese caminar hacia el Padre. Pues con todos ustedes, queridos cristovidentes, un abrazo. Continúen con nosotros aquí en el canal Cristovisión con el mejor encuentro con Cristo, la Sagrada Eucaristía, con todas las intenciones que ustedes han puesto en el corazón de Cristovisión. Muchísimas gracias. Quedamos con la bendición del Padre Raúl. Bueno. Nos vemos mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una feliz tarde para todos. Gracias. Chao. Entre amigos.